Hola alumnos, ahora a continuación les voy a grabar y vamos a dar la segunda clase de osteictios, que es la radiación de los osteictios después del devónico. La clase anterior vimos el origen de los osteictios, que aparecían los primeros restos, recuerdan que eran escamas que aparecían en el silúrico medio, silúrico tardío, y la radiación de los osteictios había ocurrido durante el devónico, ya cuando aparecen bien diferenciados los dos grupos que los conforman, el de los sarcopterigios y el de los actinopterigios. En la clase anterior nos enfocamos puntualmente en la evolución de los sarcopterigios, que eran el grupo del cual después se originaban los tetrápodos. En esta clase nos vamos a enfocar en el otro grupo, en el grupo de las aletas radiadas, que son los actinopterigios. Les voy a compartir la pantalla del PowerPoint. Aquí estamos. Entonces, evolución de los peces después del devónico. Bueno, ahí empieza diciendo más o menos lo mismo que ya les había dicho, digamos que los registros más antiguos de actinopterigios se conocen desde del silúrico tardío, pero que este grupo comienza a diversificarse en el devónico tardío. A diferencia de los otros grupos, ya sea tanto de los sarcopterigios como de los condrictios, los actinopterigios han llegado a ser el componente principal de la fauna tanto marina como dulceacuícola, digamos que los actinopterigios son prácticamente cualquier pez que ustedes puedan pensar y que se les venga en mente, es un actinopterigio. Estos actinopterigios disculpen, tuvieron tres radiaciones principales. La primera es la radiación de los condrostios, que fue la más pronta, desde el Carbonífero al Triásico. La segunda radiación es la de los holostios, del Triásico al Jurásico. Y la última radiación es la de los teliostios, del Jurásico al presente. Ya se los voy explicando a medida que vayamos avanzando, pero van a ver que el término teliostio es un término válido desde una perspectiva filogenética, pero los términos holostios y condrostios no lo estarían siendo. Vamos a empezar entonces con los condrostios, por eso está puesto entre comillas, que a los actinopterigios basales se los llamó condrostios. Esto es ya les explico. Entonces, como decía, los actinopterigios habían sido poco diversos durante el devónico, incluso menos diversos que los sarcopterigios, que fueron más diversos durante el devónico, pero radiaron drásticamente después del devónico. Durante el Carbonífero radiaron muchísimo. La mayor parte de los actinopterigios basales se los metía dentro de un grupo, el orden de los palioniciformes, o los llamados los palionícidos, que, o sea, todos los actinopterigios no neopterigios, básicamente y basales, iban a parar dentro de esta bolsa de gato, dentro de este grupo completamente parafilético de los palionícidos, algo muy similar a lo que ocurría, si recuerdan, en el grupo anterior en los sarcopterigios, todos estos sarcopterigios basales que entraban dentro de una gran bolsa de gato que se los llamaba los ripidistios. Bueno, en paleontología es muy común que ocurra esto, digamos, con estos taxones, a veces con las formas más derivadas, sí, ya por distintos motivos se pueden trazar filogenias más completas, pero muchas veces pasa esto, que con las formas más basales, donde quizás no tenés muchos caracteres para levantar, o es difícil diferenciarlos a los grupos, a ver ahí quién estaba primero, quién estaba después, van a parar todos a un mismo paquete. Bueno, como les decía, entonces con los actinopterigios basales pasó esto, los metieron todo dentro de los palionícidos. Ejemplos dentro de estos palionícidos, de estos palioniciformes, vamos a ver a tres, Cheirolepis, que cada uno a su vez con
con su propio orden, los Querolepis dentro de los Querolepiformes, Mimia de la familia Mimide, Querolepis de la familia Queirolepide, Amphisentrum dentro de la familia Amphicentridae, no importa, al igual que con Sarcopterigios. No quiero que se pongan locos con el tema de los nombres. Digamos, acuérdense de los Paleonicios, recuerden, por ahí recuerden a Queirolepis, que ahora vamos a hablar un poquitito más de él, pero van a haber muchos nombres, sobre todo ahora en los actinopterigios, y la idea no es que retengan todos. Los actinopterigios, sobre todo los actinopterigios basales, nosotros también lo vimos esto en la clase anterior, tenían escamas ganoideas, o sea, tenían la escama ósea con su porción de hueso, tanto lamelar como vascular, pero tenían la capa de mineral de ganoína. Y las escamas en estas primeras formas tienen, en estos actinopterigios basales, tienen formas romboides, tienen formas de rombos. En los actinopterigios más derivados, en los teleosteos, estas escamas adquieren las formas cicloides y tenoides, que son básicamente formas circulares. Bueno, vamos a empezar con Queirolepis, de la familia Queirolepidae, un Queirolepiforme. Este bichito era un pescadito, un voraz predador del Devónico, apareció en el Devónico medio de Escocia. Hay registros de Queirolepis completos, aparentemente eran relativamente abundantes, se encuentran en lajas del Devónico, el bicho bastante bien preservado, por eso es que se tiene un conocimiento relativamente abundante de lo que es su anatomía. Tenían, como dijimos anteriormente, como en general todos estos paleonícidos basales, tenían escamas ganoideas, romboideas. Queirolepis llevaba dientes tanto en la maxila, en el premaxilar, huesos palatales y el palato cuadrado. Todo esto, como que tenía la boca con muchos dientes, a su vez tenía un cráneo muy cinético que se podía mover mucho, lo cual le permitía a Queirolepis ingerir presas relativamente grandes, digamos. Podía realizar una apertura de la boca, de la mandíbula, bastante marcada, y con un cráneo cinético, esto le permitía ingerir presas de hasta 2/3 del tamaño o la mitad del tamaño de Queirolepis. Tenía unos ojos, digamos, un globular, una cápsula óptica bastante... A ver, esperen, ahí. Había salido un cartel en mi computadora, les pido disculpas. Bueno, tenían ojos muy desarrollados, típico de predador que predaba visualmente. Una aleta caudal de tipo epicerca, heterocerca epicerca, con el lóbulo hacia arriba, y una sola aleta dorsal, como se observa aquí. Otro ejemplo de un paleonícido lo tenemos a Mimia, de la familia Mimide, como características también, nuevamente, escamas de tipo ganoidea, con ganoína, escamas romboides de tipo ganoidea, también tenía una aleta caudal de tipo epicerca, y fíjense, nuevamente, al igual que Queirolepis, Mimia era un predador con una seta ocular, digamos que la cápsula óptica, un ojo bien desarrollado. Por último lo tenemos a Amphisentrum, de la familia Amphicentridae, del Carbonífero. Este bicho no predaba sobre otros peces, sino que tenía dientes aplanados, formando placas dentarias que utilizaba para triturar el alimento. Básicamente se han encontrado restos de Amphisentrum, fósiles de Amphisentrum, con restos estomacales, digamos, de alimento, y el bicho este comía predaba sobre otros invertebrados de caparazón, por ejemplo, sobre crustáceos y sobre moluscos principalmente. Características de Amphisentrum: tenía la aleta dorsal y la aleta anal alargada, que se extendía prácticamente hasta unirse con la aleta caudal. Y la aleta caudal, como se puede ver en la imagen acá nuevamente, vamos a ir viendo que en todos los actinopterigios la aleta caudal tiende hacia
una simetría en este bicho, también nuevamente con una aleta caudal epicerca, bastante simétrica, pero epicerca. Otros actinopterigios basales, otros condrostios, son el grupo de los perleidiformes. Ahí podemos ver a dos bichitos, Perleidius y Keitrolepis. De vuelta, fíjense aquí otra vez, una de las características que menciona es la prácticamente simetría de la aleta caudal. Bueno, y por otro lado, el de los peltopleuriformes, que no me salía el nombre, con el género Peltopleurus. A ver, yo les dije, no es necesario que recuerden todos estos nombres, no es necesario que recuerden a Peltopleurus y a los perleidiformes, solamente para mostrarles que esta radiación de los condrostios, de estos actinopterigios basales, había sido relativamente numerosa. Aquí las primeras flechas en color azul, y en el gráfico, en el clado, están resaltados en negrita, aparecen 3 grupos, que los vamos a ver a continuación, porque son los condrostios que llegaron hasta la actualidad, son los que hoy en día los llamamos condrostios. Sin embargo, este término condrostios, así en ese sentido, como se utiliza, no es válido. De hecho, los únicos condrostios válidos serían, fíjense, aquí se ve la L, que está aquí, que estaría agrupando solamente a estos grupos, a Cipenser y Polydontidae. Cipenser es el esturión y Polydontidae son los peces pala o peces pico de pala, una cosa así, los llaman, los vamos a ver ahora, que ellos serían los condrostios propiamente dichos. Pero bueno, uno utiliza el término condrostio sensulato, digamos, para agrupar a las formas actuales. De hecho, dentro de los condrostios, y creo que se lo veía encordado, por ejemplo, al Polypteride Polypterus, que también lo vamos a ver, un bichito que le llaman bichir, se lo pone dentro de los condrostios actuales, digamos, y se utiliza el término condrostio sensulato para referirse a esta radiación de actinopterigios basales. Bueno, dentro de esta radiación de condrostios, los actinopterigios basales, aquí aparece Keirolepis, con la familia Keirolepidae, acá está Mimia, y acá está Amphicentrum, estos dos bichitos, estos 3 que vimos primero. Y por último, vemos a los perleidiformes y peltopleuriformes, que son los dos anteriores, permisos, que son estos, perleidiformes y peltopleuriformes, que en realidad los muestro porque ellos, a diferencia de los anteriores, que eran todos del Devónico, menos Amphicentrum, que era del Carbonífero, estos ya son la versión, los grupos más derivados, digamos, que de los actinopterigios basales, y aparecen en el clado más cercanos a los neopterigios. Vamos a hablar entonces de los condrostios actuales. Tienen una baja diversidad, 8 géneros reunidos en estas 3 familias. En primer lugar, la familia Polypteridae, estos bichitos conocidos, como les mencioné anteriormente, como bichires, son pececitos de un aspecto dice, muy primitivo. Eso es un bichir, es sumamente raro. Estas especies están confinadas, viven solamente en ríos y lagos de África tropical. Como característica, tienen esa aleta dorsal que recorre a lo largo de todo el cuerpo, está dividida en segmentos. Voy a volver a mostrar la imagen. Fíjense si acá puedo mostrar como que la aleta dorsal, está completamente dividida en segmentos, y que tienen una aleta caudal de tipo dificerca, que es algo extraño en los actinopterigios. Los sarcopterigios, sí, los sarcopterigios actuales, los peces pulmonados y el celacanto, tenían aleta de tipo dificerca, pero este tipo de aleta es rara en los actinopterigios. Y a su vez, bueno, tienen el cuerpo cubierto con escamas ganoides, algo que es súper primitivo, es un carácter completamente primitivo dentro de los actinopterigios. Los actinopterigios más derivados, ni hablar los neopterigios, ni hablar los teliostios,
si recuerdan de la clase anterior, veíamos que las escamas de ellos ya simplemente estaban formadas por una capa de hueso laminar. Después viene la familia Acipenseridae. Estos son peces de gran tamaño, todos de distribución holártica, o sea, que viven en el hemisferio norte. Entran dentro de condrostios, porque tanto Acipenser como los Acipenseridae como los Poliodontidae tienen tienen un esqueleto poco osificado, bastante cartilaginoso, no tienen escamas, solamente están reducidas como dice ahí, a 5 grandes hileras a los costados del cuerpo, una gran vejiga natatoria, una cola heterocerca, y este es el esturión. El esturión es, de vuelta, quizás Acipenser, género Acipenser, lo deben recordar de cordado, porque es un bicho muy raro. Del esturión proviene, los huevos del esturión son el caviar, esa comida, de hecho, por eso el mejor caviar viene de Rusia. La distribución del esturión es holártica en los mares de Rusia, es muy común este bicho. Que bueno, que aquí se observa la aleta caudal heterocerca, las placas a lo largo del cuerpo, y tiene unas barbas en la región anterior de la boca. Por último, la familia Poliodontidae, que son estos que les mencionaba, estos peces pala o peces espátula. Ahí se puede observar bien porque le llaman peces pala o peces espátula. Tienen esta protrusión frontal, que ese hocico que llega a medir casi 1/3 de la longitud total del pez. Prácticamente no tienen escamas, solamente se observan las escamas aquí en la región de la base de la cola. Tiene una aleta caudal de tipo heterocerca, eso es igual que en los esturiones, y se alimentan a través de filtración. De hecho, aquí se puede ver en la imagen cómo tiene la cavidad bucal, la boca abierta. Lo que hace el pez, bueno, eso, ingresa el agua con plancton y pequeños peces, y se alimenta filtrándolos. Bueno, ahí terminamos lo que es los actinopterigios basales, también llamados condrostios, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los neopterigios basales, si me permiten. Acá está. Ahora vamos a empezar a hablar de los neopterigios de este grupo. Perdón que volví. Ahí estamos. A estos neopterigios basales se los llama de vuelta, fíjense que el término holostios está colocado entre comillas, que es algo así como que parcialmente osificados, como que más osificados que los condrostios, pero no tanto, como un estadio intermedio. De vuelta, el término holostios carece de valor sistemático, digamos. Es para agruparlos de alguna manera. Estos holostios se originan en el Pérmico, irradian durante el Mesozoico y el Cenozoico. Tienen se modifica, ya vamos a ver esto, una modificación del aparato mandibular, la base del cráneo y la cola, que se vuelve aún más simétrica que en los actinopterigios basales. Las escamas se vuelven más finas y flexibles, van perdiendo las capas de ganoína y adquieren una morfología más bien circular, que eso es lo que se pasa a llamar, como habíamos dicho, las escamas cicloideas, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a volver a ver estas imágenes. Este es el cráneo de Amia, que es un neopterigio basal, ya lo vamos a ver. Estos son los actinopterigios basales, los condrostios. Estos son los holostios, los que vamos a ver ahora, que tienen como este estadio intermedio, digamos, que del aparato bucal, y estos son los teliostios, los más derivados. Al igual que, esto es un poquitito lo que había dicho hoy, al igual que condrostios, holostios es un grupo parafilético que representa un estadio adaptativo particular de la evolución, no en sí un clado. Bueno, eso se los había explicado recién. Los neopterigios tienen como característica una mayor simetría en los rayos de la aleta caudal, también a medida que nos vamos acercando hacia los teliostios y nos vamos avanzando más, digamos, que en las formas más derivadas de actinopterigios,
va ocurriendo, se va presentando, se va observando esta mayor simetría de la aleta caudal. Y dentro de los neopterigios hay 4 grandes grupos: los lepisosteídeos, los semionótidos junto con otras formas extintas, por eso a todos estos semionótidos que están extintos y otras formas extintas que vamos a ver, se los agrupa, los metemos en un gran grupo: los alecomorfos y los teleostios, porque los teleostios en última instancia son neopterigios, digamos, así que entonces los neopterigios teníamos estos 4: los lepisosteídeos, con Lepisosteus ya lo vamos a ver, los semionótidos y otras formas extintas de neopterigios, los alecomorfos, que es Amia, y los teleostios. Vamos con el primer grupo, con el orden Lepizosteiformes, la familia Lepizosteidae. Fueron clasificados durante mucho tiempo dentro como dice, dentro de condrostios, son formas súper primitivas. Actualmente hay 2 géneros. Lepisosteus es uno de ellos, un pez predador que vive en aguas dulces y salobres de Norteamérica. Es un pescado que llega a medir entre 1 y 2 metros de largo. Este es Lepisosteus, lo llaman en inglés es gar, nosotros la traducción nuestra es el peje lagarto. Este es el famoso peje lagarto. Es un bicho súper primitivo, de hecho que, bueno, como característica es esta, tiene la boca, el hocico alargado que porta dientes. Esto es típico de peces predadores, digamos, que por sobre otros peces, nadadores, y los agarran con toda la batería dentaria que tienen. Y como característica de este bicho es que se puede seguir el rastro del género Lepisosteus, se lo puede seguir hasta el Cretácico. Esto es muchísimo, poder seguir el rastro de un bicho hasta el Cretácico, paleontológicamente hablando, es una bestialidad, vamos, por no decirlo de otra manera. Ustedes imagínense, vamos a ponernos como ejemplo nosotros, ¿durante cuánto tiempo podemos rastrear el género Homo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo fueron las primeras apariciones del género Homo? ¿Hace 2 millones de años? ¿3? ¿4? ¿Quiere ir más? Hasta 5 millones de años. Quizá no creo, pero ponele que si nos haya filtrado algún Homo ahí que haya aparecido hace 5 millones de años y en el registro no aparece. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5 millones de años más. Vamos a decir que el género Homo tiene como una bestialidad, un biocrón de 10 millones de años. Si nosotros pensamos que podemos rastrear al Lepisosteus hasta el Cretácico, estamos diciendo que es un género que tiene 70 millones de años. O sea, es muchísimo y es muy loco. Y bueno, y por eso de alguna manera que al Lepisosteus primero se lo trató como un condrostio, porque era como que un actinopterigio muy basal, después, bueno, pasó dentro de los holostios, y en fin, es un pescado, es un bicho que tiene caracteres como muy, muy primitivos. El segundo grupo, dentro de esta radiación de neopterigios basales, es el de los semionótidos. Estas son, acá decíamos, semionótidos y otras formas actuales, como los pignodontos y los macrosemios. Vamos a hablar en primer lugar de los semionótidos. Dentro de este grupo hay 25 géneros de peces pequeños. Semionotus es un ejemplo de ellos. Acá tenemos una fotito de Semionotus. Como características: aleta caudal simétrica, dorsal enal larga, bueno, maxilar y dentario proyectado hacia adelante con dientes agudos, eran pececitos predadores. Lo más característico de los Semionotus es esto, que los fósiles hallados en Norteamérica, en lagos del Jurásico de Norteamérica, tienen paralelismo con los cíclidos de África, los cíclidos africanos actuales. Yo no sé si recuerdan, nuevamente traigo mucho a colación la materia biología de los cordados, porque bueno, muchos de estos bichos ya se los ven, de estos grupos se los ven encordados. Y los cíclidos africanos son los cíclidos son unos peces que viven en unos lagos en África, que es increíble porque viven un montón de especies todas juntas, o sea, forman cardúmenes poliespecíficos, digamos que, muy numerosos, que andan todos juntos,
Y este mismo comportamiento fue hallado en los semionótidos. Se encontraban así un montón de especies, de géneros incluso distintos de semionótidos, todos en un mismo yacimiento, como que si hubiesen estado coexistiendo ya en el Jurásico, digamos. Por eso es que al hallarlo de esa manera se hace ese paralelismo con los cíclidos que viven hoy en día en lagos africanos, donde conviven un montón de cíclidos de diferentes especies, y están todos juntos, y andan todos juntos. Otro grupo es el de los picnodontos, del Jurásico al Cretácico, también todas estas formas bien del Mesozoico. Aquí lo tenemos, este es otro pez con un cuerpo más ancho, más ensanchado, una letra caudal más simétrica, tenía dientes que estaban especializados para trituradores, una aleta anal y dorsal larga. Bueno. Por último, los macrosémidos son pequeños pececitos que como característica tienen una aleta dorsal elevada, y esto es algo característico de ellos, que presentan una serie de huesecillos infraorbitales. Ese que tengo que mostrar acá es el género Macrosemus, y el anterior, el picnodonto, el que parecía un plato, digamos, que era el género Procinetes. Ahora vamos a pasar al grupo de los alecomorfos. Se originaron en el Triásico y llegan hasta la actualidad. El género presente y el género actual es Amia, de la familia Amidae. Como dice ahí, es un activo predador de aguas dulces en Norteamérica, viven típicos ríos norteamericanos. Amia tiene ahora se los voy a mostrar perdón, esa es una imagen de Amia, pero acá está. Amia tiene un aparato bucal que es intermedio, por así decirlo, entre el de los palioniciformes. Acá no sé si van a ver, estos serían los actinopterigios basales. ¿Recuerdan los palioniciformes? Los palionícidos, esta gran bolsa de gato, pero que todos más o menos tenían tipo Cheirolepis, que tenían el mismo tipo de aparato bucal. Esto es un caso intermedio entre ellos, y el del medio sería Amia, y el de los teliostios. En Amia tienen una maxila que es móvil. Aquí se observa, tiene una maxila, una supramaxila que son móviles, una premaxila, y lo que tienen cambios en la articulación entre la mandíbula, ¿sí?, y todos los componentes internos del aparato mandibular. De hecho que juegan un papel, digamos, que en lo que es el modo en que Amia puede protruir un poco la boca y ensanchar los cachetes, por así decirlo, en el cual actúan en un conjunto. Esto yo creo que ya más o menos lo había explicado Francisco en su clase de cinesis craneana, pero actúan en conjunto elementos internos del cráneo como el iliomandibular, el simpléctico y el palato cuadrado, en donde se insertan músculos. Por ejemplo, el aductor se inserta en el va del iliomandibular a la maxila, y lo retrae. Entonces, cuando Amia abre la boca, lo que produce es que tiene una pequeña protrusión hacia adelante. De ninguna manera llega a ser el grado de protrusión de los teliostios, que es, no sé si alguno de ustedes vio estos peces de las peceras, ¿cómo se llaman? Pez dorados, ¿no? Bueno, cualquier pecito del escalar, por ejemplo, o los caracios, ahí está, no me salía el nombre, el caracio, ese pez gordo, la pecera llega a crecer bastante. El caracio tiene un nivel de protrusión de la boca tremendo, bien de teleosteo, para que tengan una idea. El de Amia no llega a hacer esa protrusión, pero sí a través de estos elementos. Lo que puede hacer Amia es, la maxila gira por sobre sí misma, y al girar empuja a la mandíbula y a la premaxila para que se protruya, y a su vez se ensanchan los elementos hacia el costado. Entonces genera como una suerte de vacío, y esto le permite a Amia expandir entonces lateralmente y un poco hacia adelante, y generar este efecto de succión para predar. Esto es mucho más avanzado que los palioniciformes, donde los palioniciformes lo único que hacían es podían abrir la boca una apertura en forma de V. Fíjense, aquí abajo
a ver si encuentro mi mouse, acá está. Keirolepis, por ejemplo, tenía justamente un dentario, una mandíbula y un maxilar, dentario y un maxilar largos, y él podía abrir mucho la boca en forma de B y tenía el cráneo cinético, pero no protrudía en lo más mínimo, digamos. Entonces, esto le permitía agarrar grandes peces, pero se los tenía como que ir él tragándolos enteros. Bueno, este proceso de succión, que ya aparece en Amia y en estos neopterigios basales, como les dije recién, en los teleosteos adquiere su mayor grado de complejidad. Bueno, aquí tenemos a los holostios. ¿Sí? Fíjense, dentro nosotros mencionamos a Lepisosteide, Lepisosteus, el peje lagarto, y la familia Amide, Amia, de quien recién hablamos. Fíjense, aquí dice los alecomorfa, en el G acá, es el lado que agrupa Amia, y dentro de holostios mencionamos, bueno, hablamos de los semionótidos, de los macrosemiide, de los pignodontiformes, todos estos neopterigios primitivos formaban parte de los holostios, y por último los teliostios. Entonces son los 4 grupos: Lepisosteide, semionótidos y otras formas fósiles, Amia y los teleostios. Ahora puntualmente vamos a continuar hablando de los teleostios. Esta es la última radiación. Recuerdan que vimos 3, la de los condrostios, oleostios, y por último la radiación de los teleostios. Bueno, nada, los teleostios son el grupo, como dice ahí, más diverso. Tienen unas 20.000 especies vivientes clasificadas en unos 40 órdenes. Son, de vuelta, si yo hoy les mencionaba que prácticamente cualquier pez que ustedes ven es un actinopterigio, cualquier actinopterigio que ustedes ven es un teleostio. Como característica tienen la aleta caudal homocerca. Vimos que todos los grupos anteriores van adquiriendo lentamente ese proceso de hacer cada vez la aleta caudal más simétrica, más homocerca. En los teleostios todos los teleostios tienen una aleta caudal homocerca. Tienen la premaxila móvil y tienen diversas modificaciones en la musculatura mandibular. Todo esto, obviamente, tanto la movilidad en la premaxila como en la musculatura mandibular, completamente vinculado y relacionado a su modo de alimentación, al modo de alimentación de los teleostios, que es esta protrusión marcada del aparato mandibular, y que genera la succión. Dentro de los teleostios primitivos, acá de vuelta, vamos a ver un montón de nombres, pero esto los vamos a ir pasando. A mí no no es importante que recuerden quiénes eran los paquicormiformes ni los aspidorrínquidos. Yo sé, están en la bibliografía del Benton, y bueno, y se los voy a ir nombrando. Los paquicormiformes y los aspidorrínquidos y cuerpos alargados y cubiertos por pesadas escamas, y un largo morro usado y puntiagudo. Esto último, de largo morro usado y puntiagudo, corresponde a los aspidorrínquidos, a Aspidorhynchus. El paquicormiforme no eran pescados sumamente grandes, llegaban a tener como entre 7 y 8 metros de largo. Se habrían alimentado por filtración. Y este es un aspidorrínquido, que sí, este es el que tiene el cuerpo cubierto por escamas pesadas y un morro ausado. Otros grupos son el de los folidofóridos. Estos eran pequeños depredadores del Triásico superior al Jurásico inferior. Los leptolépidos, también otros bichitos no mayores a 50 milímetros de longitud, se alimentaban de plancton. Tenían las vértebras completamente osificadas como característica de este grupo. Y por último, los ictioectiformes, que eran grandes peces predadores, llegaban a medir hasta 5 metros. Aquí tenemos a esta bestia, Sifactinus. Sifactinus cobró fama, digamos, bueno, primero esto, porque era bueno, como ven ahí, estos bichos fueron preservados en unos yacimientos de caliza. Esto es, las calizas son sedimento sumamente fino,
Fíjense, estamos hablando del Jurásico y el Cretácico, o sea, estos son bichos que tienen 100 millones de años, digamos, son fósiles de 100 millones de años y que tienen esta calidad en la perfección en la que se han fosilizado y preservado esos restos, es increíble. Sifaxinthus era como decía ahí, un bicho que llegaba a tener hasta 5 metros, de 4 o 5 metros de largo, un activo predador, pez que podía nadar a grandes velocidades y como todo predador consumía a sus presas desde la cabeza hacia la cola. O sea, lo primero que engullía era la cabeza y se los iba tragando enteros, digamos, casi a la cola. Estos fósiles se han encontrado justamente, como se puede observar acá, con restos de otros organismos adentro, tal cual acá como describe, con la cabeza primero y con la cola al final. Bueno, acá están estos teleósteos basales de los que hablamos recién, los paquicorniformes, los filiofóridos, aquí paquicorniformes, hasta estos últimos, foliofórido, hasta los ictiodectide, el Sifacintus, el depredador enorme este. Y ahora vamos a hablar de los teleósteos que llegan hasta la actualidad. A ver, no es que estos 4 o 5 sean los únicos teleósteos que vivieron en el Mesozoico. Hubieron muchísimos más, muchísimos más. Esto es, por eso les digo yo que no se enrosquen con tanto nombre, porque son muchísimos, estos son a modo de ejemplo nomás, algunos de los más representativos de lo que figuran en la bibliografía, pero la verdad es que fueron muchos más los grupos que vivieron en el pasado. En fin, en cuanto a los teleósteos que llegan hasta el presente, tenemos a los osteoglosomorfa. Osteoglosomorfa significa lengua ósea. Estos bichitos que aparecieron en el Jurásico inferior habitan aguas dulces del hemisferio sur, se caracterizan por tener un elemento óseo en la lengua que porta dientes. Este es un osteoglosomorfo. Lo loco del osteoglosomorfo, entonces, tienen en la lengua un elemento óseo que porta dientes apuntando hacia arriba, y a su vez tienen dientes en el parafenoide, por así decirlo, un músculo, nada que ver, un hueso que estaría formando la cavidad del paladar. Entonces este bicho lo que hace es, cuando captura una presa, porque son predadores, además de la batería de dientes del maxilar, del premaxilar, de la mandíbula, tiene toda esta otra batería de dientes internos, digamos, que entonces cuando las muerde, los muerde tanto con los dientes de afuera como con los dientes de la lengua y del parafenoide, que hacen como y atrapan la presa de esa forma. Otro grupo es el de los elopomorfa. Estas son también desde el Cretácico inferior hasta el día de hoy. Aquí incluyen a las anguilas y los tarpones. Si ustedes se fijan, el tarpón, todos sabemos lo que es una anguila, son estos peces medio fusiformes, así alargados. De hecho, acá tenemos una imagen de una anguila, todos reconocemos una anguila. No puse una imagen de un tarpón, no sé por qué, pero como tarea del hogar, busquen la imagen de un tarpón, se van a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con una anguila. De hecho, es un pescado, un pez que parece un pez con forma de pez, pero que tienen en común los tarpones y las anguilas es que tienen esto, la larva leptocéfala migradora. Yo no sé, también otra vez vamos a traer a biología de los cordados. Cuando yo cursé, al menos recuerdo que Alejandra ya nos hablaba de la larva leptocéfala, que es una larva que tiene este grupo de peces, que es una larva bentónica, que migra casi flotando de manera pasiva, digamos, que en las corrientes marinas, puede migrar enormes distancias hasta que llega o encuentra las condiciones o el momento oportuno para terminar la metamorfosis y volverse un adulto. La anatomía de las anguilas, como dice ahí, está muy modificada. Perdieron la cintura pélvica, elongamiento del cuerpo, función de los elementos maxilares, y todas estas modificaciones se ven incluso mucho más marcadas en las anguilas que viven a profundidades así abisales, digamos. De hecho, que es tan marcado esto que el cráneo de una anguila de profundidad son 3 elementos: la mandíbula,
la maxila por debajo y el cráneo, digamos, está reducido a 2 elementos en la punta del maxilar, así no tiene prácticamente nada, es casi un gusano sin hueso, digamos. Otro grupo es el de los Clupeomorpha, del Cretácico inferior, también está presente. Estos son los arenques y anchoas, todas formas que viven en cardúmenes. Ellos se alimentan a base de plancton, y estos bichos son la base de las cadenas tróficas, de las cadenas alimenticias de los mares. O sea, todos los otros animales, o casi todos los otros peces, digamos, se alimentan del arenque o de las anchoas. Peces, las ballenas, las aves, es como que son la comida de todos. Y por último, ahí tenemos, este es un arenque. Y por último, los euteliostios. ¿Sí? Dentro de los euteliostios es el mayor, también se origina en el Cretácico, el mayor grupo de teliostios. Están aquí, consiste un total de 17.000 especies, 375 familias, y los euteliostios se los divide a su vez en 3 grupos: salmoniformes, ostariofisios y los neoteliostios. Acá hago una salvedad. Yo lo dividí de esta manera porque lo había encontrado así en otro lugar. Sin embargo, si seguimos a Johnson y Patterson en 1996, que es de hecho el cladograma que es la filogenia que utiliza el libro El Benton, ellos proponen un grupo que incluye a Clupeomorpha y a los ostariofisios. Acá los ostariofisios están dentro de euteliostios. Ellos, el Johnson y Patterson, los agrupa a los Clupeomorpha y a los ostariofisios, los saca y forma un clado aparte llamado otocéfala. ¿Qué tienen en común los clupeomorfos y los ostariofisios? Es que ambos tienen vinculado la vejiga natatoria con un sistema auditivo sensorial, digamos. De hecho, en los ostariofisios tienen el aparato Weber, el aparato weberiano, que es una conexión de las vértebras y de determinados huesos del cráneo con la vejiga natatoria. Y los clupeomorfos también tienen un sistema medio similar, nos llama aparato weberiano, pero tienen también una conexión de la vejiga natatoria con el oído, por así decirlo, entre comillas, con el cerebro, que justamente es eso: es un aparato sensorial, capta las vibraciones del ambiente que repercuten en la vejiga natatoria, y esta información les llega al cerebro. Bueno, ahora vamos a entrar puntualmente dentro de los euteliostios, que dijimos que tenían 3 grupos: los salmoniformes, los salmones, los ostariofisios, que es lo que dijimos recién, y por último, y el grupo más diverso, el de los neoteliostios. Dentro de los neoteliostios, a su vez, hay un montón de especies. Creo que no digo más nada de neoteliostios, no, más allá de que es el grupo más numeroso dentro de los euteliostios. Dentro de los neoteliostios, las formas más derivadas son la de los aterinomorfa y los percomorfa, que, bueno, no importa. Entonces aquí tenemos la radiación de los teliostios actuales, ¿sí? Que empiezan desde los, no me está permitiendo ver, acá está, desde los osteoglosomorfa, acá, porque acá teníamos desde la H, teníamos los teliostios, pero habíamos un montón de grupos fósiles, y acá arrancamos de los osteoglosomorfa, los actuales, lopomorfa, culpemorfa. Fíjense aquí, la P es otocéfala. Esta es la que yo le había explicado anteriormente, este grupo que está formado por los clupemorfa y los ostariofisios. Y después tenemos el grupo de los euteliostios, con los salmoniformes, los eosiniformes y el gran clado de los neoteliostios. Bueno. Para hablar un poquitito sobre, entonces, vamos a hablar un poco sobre la evolución que tuvieron los peces en general acá, y cómo coinciden
las radiaciones entre los tiburones, los condrictios, y los osteictios, podemos ver en primer lugar la radiación de los paleoniciformes, que acá lo vemos en rojo, coincide con la radiación de estos tiburones del carbonífero pérmico, ¿sí? De los xenacantiformes, de los tenacantiformes, todos estos elasmobranquios, la radiación entonces de los paleoniciformes, que eran estos actinopterigios primitivos, esta bolsa de gatos donde aparece, por ejemplo, Cheirolepis, la radiación de todo este grupo coincide con la de los tiburones del carbonífero pérmico. A su vez, los semionótidos tienen su auge, o sea, tienen su auge en el mismo momento en que los ibodóntidos, otro grupo de tiburones, ¿sí? Coinciden las radiaciones, coinciden los auges de ambos grupos. A finales del Pérmico y luego a finales del Triásico ocurren distintas extinciones, digamos. De hecho, la primera es al final de la extinción permotriásica, que es una extinción sumamente importante. Esta extinción afectó principalmente a varios grupos, a algunos de los grupos de los elasmobranquios primitivos, y luego en la extensión entre el Triásico y el Jurásico también nuevamente desaparecen ciertos grupos ¿cómo es? De elasmobranquios, de tiburones, y desaparecen grupos de actinopterigios primitivos como los perleidiformes y los los perleidiformes, los polidopleuriformes, que eran esos dos grupos que habíamos visto que estaban durante el Triásico, ¿recuerdan? Bueno. Por último, la extinción entre el límite KT, digamos, aquí es cuando desaparecen los dinosaurios, le puso fin a un montón de neopterigios, de los neopterigios basales. Fíjense acá, desaparecen los semionótidos, los picnodontiformes, bueno, desaparecen un montón de peces, y a partir de ahí, es a partir del Cretácico, en el inicio del Cenozoico, donde se produce la fuerte radiación, por así decirlo, de los euteliostios, de los neoteliostios, de los teliostios más derivados. Así que bueno, de esta manera podemos ver cómo luego de las diferentes extinciones se produjeron radiaciones sucesivas de otros grupos, y cómo las radiaciones de algunos grupos de actinopterigios fueron de la mano con las radiaciones de ciertos grupos de condrictios, lo cual es muy lógico, digamos, que al radiar la presa, radia el predador. Bueno, así concluye la segunda parte del teórico de Osteictios. Ahora hablamos de actinopterigios, y bueno, cualquier duda que tengan, ustedes ya saben que estamos en el grupo de paleontología de vertebrados, tienen mi teléfono, creo que les dejé mi mail, me pueden consultar ahí. Les mando un saludo y muchísimas gracias por su atención.